Durante los años más intensos de su vida contemplativa, el Padre Pío de Pietrelcina experimentó revelaciones espirituales que trascendieron la comprensión ordinaria. Entre todas las visiones extraordinarias que marcaron su existencia, hay una en particular que dejó profundamente conmocionados incluso a obispos y autoridades eclesiásticas. Esta visión involucraba el purgatorio, ese estado intermedio entre la muerte terrenal y la bienaventuranza celestial, un lugar cuya realidad a menudo se olvida en el pensamiento cristiano contemporáneo. Lo que el Padre Pío presenció en esa experiencia mística revelaría verdades inquietantes sobre el sufrimiento de las almas, sobre la crucial importancia de las oraciones por los difuntos y sobre la innegable realidad de la justicia divina. El Padre Pío nació en 1887 en un pequeño pueblo del sur de Italia, en el seno de una humilde familia campesina que vivía con auténtica fe y sencillez. Desde niño, demostró una extraordinaria sensibilidad espiritual que llamó la atención de quienes lo conocían. Sus padres notaron que el muchacho pasaba largas horas en oración, a menudo dejando de lado los juegos típicos de la infancia para dedicarse a la contemplación divina. A los 15 años, ingresó en la orden de los frailes capuchinos, abrazando una vida de rigor espiritual, pobreza y absoluta entrega a Dios. Sin embargo, no sería hasta décadas después que sus extraordinarias facultades espirituales se manifestarían pública e innegablemente. En 1918, durante la celebración de la misa, el Padre Pío recibió los estigmas, las llagas de Cristo, que permanecerían en su cuerpo durante 50 años consecutivos. Sus manos, sus pies y su corazón estaban marcados con las mismas llagas que Cristo sufrió en la cruz. Diariamente, manaba sangre auténtica de sus heridas, heridas que presenciaron médicos escépticos que no podían explicar científicamente el fenómeno. Pero más allá de los estigmas visibles, el Padre Pío poseía dones espirituales aún más extraordinarios. Podía leer los corazones de las personas, conocía sus pecados ocultos y percibía sus intenciones más secretas. Multitudes viajaban de todo el mundo para confesarse con él, buscando no solo la absolución, sino también la guía espiritual de alguien que verdaderamente podía penetrar en los misterios del alma humana. Durante esos años de intensa actividad espiritual, pasando largas horas en el confesionario, el Padre Pío fue adquiriendo gradualmente una profunda comprensión de los estados del alma después de la muerte. Sus colaboradores más cercanos testificaron que con frecuencia hablaba de almas del purgatorio que se le acercaban pidiendo oraciones y misas. No describía estas experiencias como alucinaciones o imaginaciones piadosas, sino como realidades tan concretas y presentes como las de cualquier persona viva. Relataba conversaciones con estas almas, comprendía su particular angustia y conocía los nombres de personas vivas que podían interceder por ellas. Pero fue durante una experiencia mística concreta, ampliamente documentada por sus colaboradores directos y autoridades eclesiásticas, que el Padre Pío recibió una revelación particularmente perturbadora sobre la naturaleza del purgatorio. Durante esta extraordinaria experiencia, fue guiado espiritualmente a contemplar ese reino intermedio con una claridad y profundidad que dejaron una huella imborrable en su comprensión teológica. Lo que presenció allí conmocionaría profundamente incluso a aquellos obispos y superiores jerárquicos de la Iglesia, acostumbrados a relatos místicos y experiencias sobrenaturales. En su visión, el Padre Pío no veía el purgatorio como un lugar vagamente descrito en los libros de teología, sino como una realidad dinámica e inquietante. Veía almas purificándose mediante un sufrimiento extraordinario, un sufrimiento completamente distinto al del infierno. Mientras que el infierno se caracteriza por el rechazo absoluto de Dios y la desesperanza eterna, el purgatorio es un lugar de esperanza paradójica. Las almas allí sufren intensamente, pero saben con certeza que finalmente llegarán a Dios. Saben que su condenación es temporal, no eterna. Saben que con cada oración de los vivos,
se acercan más a la bienaventuranza. Lo más perturbador de lo que presenció el Padre Pío fue darse cuenta de cuántas almas se purifican de una manera prácticamente ignorada. Hay incontables multitudes de almas en el purgatorio, les dijo a sus cohermanos, y pocos vivos se acuerdan de rezar por ellas. Estas almas sufren en soledad espiritual, esperando una intercesión que tal vez nunca llegue. El Padre Pío describió haber visto almas suplicando a los vivos que ofrecieran una misa sencilla por ellas, una oración matutina, un sacrificio voluntario. Y a menudo estas súplicas quedaban sin respuesta porque los vivos simplemente no lo sabían o no les importaba. La revelación conmocionó a los obispos por sus inquietantes implicaciones. Si el purgatorio es tan real, si las almas que allí habitan sufren con tanta intensidad, si imploran con tanta desesperación la intercesión de los vivos, entonces la Iglesia había fracasado en su misión de despertar la conciencia de los fieles ante esta realidad crucial. La mayoría de los católicos practicantes tenían solo una vaga idea del purgatorio. Muchos protestantes habían rechazado la idea por completo, negando así una comprensión profunda de la misericordia divina. E incluso muchos católicos, al pensar en la muerte, imaginaban únicamente dos destinos, el cielo o el infierno. El purgatorio se había convertido en una verdad teórica, no en una realidad que guiara las acciones cotidianas de los fieles. Inmediatamente después de esta visión, el Padre Pío comenzó a insistir con renovada urgencia en la importancia de las misas por los difuntos. Pidió a sus cohermanos que celebraran más misas dedicadas específicamente a las almas del purgatorio. Les pidió a los fieles que comprendieran que sus oraciones no eran en vano, que no solo alcanzaban más allá del velo de la muerte, sino que tenían el poder literal de aliviar el sufrimiento de las almas que se purificaban. Comenzó a ofrecer sus propios dolores físicos, los sufrimientos de los estigmas, específicamente para la liberación de las almas del purgatorio. Cada gota de sangre que brotaba de sus heridas la ofrecía como sacrificio por quienes se purificaban. Los obispos que investigaban al Padre Pío recibieron testimonios de personas que habían recibido la visita de almas tras acudir a él pidiendo oraciones por ellas. Una viuda relató que su difunto esposo se le apareció en un sueño después de que ella le pidiera al Padre Pío que ofreciera una misa por él. El esposo apareció radiante, rodeado de luz, y dijo que acababa de salir del purgatorio. Otro hombre describió cómo se le apareció su madre, agradeciéndole las oraciones que había ofrecido siguiendo las indicaciones del Padre Pío. Estos relatos no eran imaginarios ni irracionales. Eran testimonios de personas sensatas y confiables, que no tenían ningún interés en inventar historias falsas. Lo que más impactó a los obispos fue comprender la urgencia espiritual del mensaje del Padre Pío. No se trataba de mera piedad religiosa, ni de un intento sentimental de mantener a la gente atada a la Iglesia mediante el miedo. Era una súplica basada en el conocimiento directo de una realidad que el Padre Pío había presenciado. Básicamente decía: hay almas esperándolos ahora mismo. Saben sus nombres. Saben que pueden rezar por ellas. Cada vez que ofrecen una misa, cada vez que rezan el rosario con su intención, las están salvando literalmente del sufrimiento inmediato. Tienen el poder real de influir en la eternidad a través de sus acciones presentes. El Padre Pío relató que, durante su visión del purgatorio, vio almas de todas las épocas y de toda condición social. Había sacerdotes purificándose por negligencia espiritual. Había madres purificándose por no haber guiado bien a sus hijos. Había empresarios que necesitaban purificarse de la avaricia. Había intelectuales y artistas, soldados y reyes, sirvientes y amos. Todos compartían algo en común. Conocían la realidad de Dios, se habían salvado, pero necesitaban una transformación completa para poder estar en la presencia divina. El purgatorio no es un castigo, explicó el Padre Pío. Es transformación. Es el proceso mediante el cual Dios completa la obra de santificación que comenzó en esta vida.
Una de las revelaciones más perturbadoras fue que el Padre Pío vio en el purgatorio almas de personas que había conocido en vida. Personas que parecían santas en vida estaban siendo purificadas de defectos insospechados. Este descubrimiento llevó a comprender que la verdadera santidad es mucho más profunda que la apariencia externa. Juzgamos a las personas por sus acciones visibles, pero Dios ve el corazón. Dios comprende los motivos ocultos, las intenciones contradictorias, los traumas que han distorsionado nuestra capacidad de amar plenamente. Y en su misericordia, ofrece un proceso de sanación en el purgatorio para quienes lo aman de verdad, pero aún no se han transformado por completo. El Padre Pío comenzó entonces a ofrecer consejos muy concretos a sus penitentes sobre cómo podían ayudar a las almas del purgatorio. Les recomendó que celebraran misas por ellas, que ofrecieran sus propios sufrimientos cotidianos, dolores de cabeza, frustraciones, pérdidas, como sacrificio por la liberación de estas almas, que rezaran el rosario con esta intención, que realizaran obras de caridad y ayunaran por los difuntos. Enseñó que cada acto de amor genuino, cada momento en que alguien se negaba a pecar pudiendo haberlo hecho, cada pequeño sacrificio ofrecido por otras almas, todo ello era una moneda en la economía divina que podía gastarse para la liberación de las almas que sufren. El aspecto más revolucionario de su enseñanza, sin embargo, fue su insistencia en que debemos rezar no solo por nuestros familiares, sino también por las almas olvidadas, aquellas cuyos nombres ya nadie recuerda, aquellas cuyos parientes han fallecido, aquellas que murieron solas, quizá incluso en pecado, pero que se arrepintieron en el último momento. Hay, decía el Padre Pío, multitud de almas olvidadas en el purgatorio esperando la intercesión, y cada oración ofrecida por ellas, incluso por un completo desconocido, se recibe con una gratitud indescriptible, porque esa alma, por fin, se siente recordada, siente que a alguien le importa, que no ha sido completamente olvidada. Los obispos que investigaban estos relatos quedaron profundamente conmovidos por la coherencia y profundidad de la enseñanza. No se trataba de una doctrina contradictoria ni que violara las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Más bien, era una profunda elaboración de una enseñanza que siempre había formado parte de la fe católica, pero que había caído en el olvido. El Padre Pío, en esencia, estaba despertando a la Iglesia a una verdad que había sido olvidada. Les recordaba a los fieles que la muerte no pone fin a la relación entre los vivos y los muertos, que existe una comunión continua que persiste más allá de la tumba. Durante sus últimos años, a medida que el Padre Pío envejecía y su salud se deterioraba, intensificó sus súplicas sobre la importancia del purgatorio. Afirmó haber visto acercarse el fin de los tiempos y que sería fundamental que los fieles comprendieran esta verdad antes del juicio final. Informó que el número de almas que se purificaban aumentaba porque cada vez más personas vivían en pecado continuo y se arrepentían en su lecho de muerte. Estas almas necesitaban especialmente la intercesión, pues habían dejado muy poca santidad en sus vidas. Una de las últimas grandes revelaciones que recibió el Padre Pío fue comprender la interconexión de todas las almas. Quien reza por un difunto desconocido, en última instancia reza por sí mismo, porque todos estamos conectados como miembros del cuerpo místico de Cristo. Cada vez que alivias el sufrimiento de un alma, transformas las vibraciones espirituales del universo entero. Cada oración elevada crea ondas de misericordia que se extienden a dimensiones inimaginables. Ninguna oración es en vano. Ninguna lágrima derramada con compasión se desperdicia. Ningún sacrificio ofrecido se olvida. Los obispos que escucharon al Padre Pío describir estas experiencias comenzaron a comprender que había recibido un carisma particular, la capacidad de hacer real, tangible y urgente una verdad que se había vuelto abstracta. La mayoría de los cristianos creían teóricamente en el purgatorio, pero no vivían como si realmente creyeran. El Padre Pío estaba transformando una creencia intelectual
en una realidad que impulsaría las acciones cotidianas. Al hacerlo, estaba recuperando un aspecto crucial de la tradición cristiana que se había perdido: la responsabilidad mutua que tenemos por los difuntos. En las últimas semanas de su vida, el Padre Pío recibió la visita de muchos que deseaban recibir su bendición final. A menudo les decía: cuando muera, recuerden rezar por mí, necesitaré sus oraciones. Incluso en su lecho de muerte, mantuvo la convicción de que seguimos necesitándonos mutuamente después de la muerte, que la muerte no nos separa, sino que nos hace aún más dependientes los unos de los otros, que quienes permanecemos en la tierra tenemos la sagrada responsabilidad de interceder por quienes han partido. Cuando el Padre Pío falleció en 1968, muchas personas relataron sueños en los que se les aparecía, a menudo acompañado de otras almas, expresando su gratitud por las misas que se ofrecían en su honor. Algunos afirmaron haberlo visto en sueños rodeado de personas a las que había ayudado en vida, personas a las que había liberado mediante su dirección espiritual y sus dones extraordinarios. La comunidad religiosa a la que sirvió durante décadas continuó ofreciendo misas especiales en su honor durante muchos años después de su muerte. Pero el legado más perdurable del Padre Pío no fue su beatificación, ni los milagros atribuidos a su intercesión, ni siquiera sus extraordinarios estigmas. Su verdadero legado fue reavivar en la conciencia cristiana la urgencia del purgatorio, la realidad de las almas que sufren y necesitan nuestras oraciones, la importancia de vivir con la comprensión de que estamos unidos a los difuntos mediante una comunión que la muerte no puede romper. El Padre Pío transformó una verdad eclesiástica abstracta en una verdad viva que sigue impulsando las acciones de los fieles hasta el día de hoy. Por lo tanto, cuando ofrezcas una misa por un ser querido fallecido, ten presente que participas en algo sagrado. Cuando reces el rosario por las intenciones de los difuntos, ten presente que esas oraciones realmente trascienden el velo y brindan verdadero consuelo. Cuando ofrezcas un sacrificio voluntario por la liberación de las almas, ten presente que estás salvando literalmente a alguien del sufrimiento. Esto no es poesía religiosa, es la verdad que el Padre Pío presenció. Es la realidad que lo impactó tan profundamente que dedicó sus últimos años a proclamarla. Si has perdido a un ser querido, quizá esté esperando tu oración en este momento. Si conoces la historia de alguien que murió solo, cuyos familiares también han fallecido, esa persona podría estar en el purgatorio, completamente olvidada. Podría ser tú quien ofrezca la oración que finalmente la libere. Podría ser tú quien la recuerde cuando a nadie más le importe. Esto es lo que el Padre Pío quiere que comprendas. Este es el mensaje que trajo de su perturbadora visión del purgatorio. Comienza hoy. Celebra una misa. Reza el rosario. Ofrece un pequeño sacrificio. Realiza una buena obra en memoria de alguien que ha fallecido. Participa en la gran comunión de los santos vivos y difuntos que se unen a través de la oración. Posees más poder del que imaginas. Tus acciones presentes tienen consecuencias eternas. Y cuando llegue tu hora, tú también agradecerás las oraciones de quienes quedes atrás. Que Dios bendiga a todos los vivos y a todos los difuntos. Que el Padre Pío interceda por nosotros. Y que nunca olvidemos a quienes sufren, esperando nuestras oraciones.